bienestar, Señor. Amén, así es, Señor. Padre mío, porque no es una costumbre, Señor amado, es una necesidad venir a tu casa de oración, Señor. Guarda a mis hermanos, Señor amado, que no lo han podido hacer en el día de hoy. Ayúdales, Padre mío. Tú conoces, Padre mío, las razones. Padre Santo, ayuda, Padre Santo, a los jóvenes que entraron al colegio, Señor amado. Cada cual ha tomado responsabilidades, pero ayuda a esforzarnos, Señor. Necesitamos, Padre mío, tomar nuestra cruz y seguirte, Padre mío. Amén. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. En esta noche háblanos por tu palabra, Dios. En mi corazón, en el corazón de tu iglesia hay necesidad, Padre mío, de que tu boca se abra, oh Dios, y alimentes, Padre mío, Señor amado, tus discípulos. Alimentes a tu pueblo, Señor. Mira la necesidad que hay, mi Dios, Señor amado, los jóvenes, Padre mío, Señor amado, los adultos. Dios bendito, Señor amado, en cada hogar, Padre mío. En el nombre de Jesús, por tu palabra, en esta noche, Padre mío, el momento de hablarnos, Señor amado. Dios bendito, esté quieta, Señor amado, mi Dios, cada alma atenta, Señor amado, al desarrollo, a la exhortación del mensaje, Señor. Te lo ruego, Padre mío, tú reprendas toda obra del diablo, toda obra de iniquidad se ha echado fuera de este lugar, Padre mío. Dios santo, prepáranos, Padre mío, con un corazón de discípulo para recibir tu palabra en esta noche, la que viene a través de la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Hemos pedido por fe en esta noche, no les voy a engañar. ¿Sabes lo que me pasó un tiempo, un par de años atrás? Que a veces traía mensajes preparados, no quiero que siempre, me digo que siempre hacer así, y como que la gente decía, los hermanos decían, ya hace un par de años, lo están hablando por este motivo, por este otro motivo, porque sabe esto, porque escuchó esto, y como que había tomado ese pensamiento en la iglesia. Entonces yo durante un tiempo empecé a tomar todos los mensajes por fe y sacarlos por fe cuando yo venía al altar. Y así yo también me convencía que Dios es el que habla al corazón del hombre. Y el que recibía era aquel que abría su corazón. Y tal vez aquellos que siempre dudaban nunca iban a recibir de Dios, aunque Dios les hablara. Amén. Bueno, en Proverbios capítulo 17, versículo 1. Y lo leemos, Proverbios capítulo 17, versículo 1. Del 1 al 7. Lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisión. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que carnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Dios bendiga su palabra. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dice
en el primer versículo, amén, que mejor es un bocado seco en paz que casa de contienda. Ahora nosotros podemos ver y entender, amén, que los proverbios, amén, hermanos, fueron de Salomón, del hijo del rey David. Él escribió todos estos proverbios, amén, como una forma de que el hombre pudiera meditar en esos pensamientos que traen sabiduría y conocimiento a la persona. Porque cuando dice que Salomón tal vez pensó en su corazón, él tal vez en su juventud también pudo haber cometido errores, pero dice que él le llamaba la atención porque él quiso ser un hombre sabio. Él quiso ser, un hombre en el cual cuando oró a Dios dice que pidió sabiduría a Dios, pero la pidió en qué sentido, en qué dirección. Era para poder gobernar el pueblo que Dios le había dado, el reino de Israel. Dice que él no pidió riquezas, él no pidió, ¿verdad, hermano?, ciertos reinos que conquistar, sino que dice que él fue, en ese momento, él fue humilde para pedir. Ese pensamiento que vino al corazón de Salomón, hermano, porque a veces cuando nosotros enfrentamos un desafío o tenemos necesidad de algo, nuestro corazón se hace humilde, agradecido, que sabemos que la bendición no viene de parte del hombre, sino que viene de parte de Dios. Y de esta manera lo consideró Salomón. Dice que él oró a Dios y él dijo: dame sabiduría, oh Dios, para poder, ¿cierto?, dirigir, administrar este pueblo tuyo. Y a Dios le agradó esa oración, porque así dice la palabra de Dios, amén, que Dios mira de lejos al altivo, más al humilde dice que Él lo enaltece o le da gracia. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y ese debiera ser un corazón que siempre debiéramos tener nosotros como iglesia, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Como hijos, como padres. Y dice, amén, motivo, dice los proverbios de Salomón, hijo del rey David, para entender sabiduría. Estoy leyendo el capítulo 1, versículos 1 y 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces dice que él, ¿verdad, hermano?, empezó a escribir y a escuchar todos estos proverbios, porque no todos venían de él, sino que él los escuchaba a veces, los tomaba tal vez de otras personas sabias también, porque aún dice que él era sabio, amén, pero él también, estos proverbios, amén, o estas palabras, dice que él la aprendía aún mismo de la naturaleza y de tantas cosas. Y él, en este capítulo 17, dice que empieza hablar, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En el 16 ya empieza a hablar sobre los proverbios, sobre la vida y la conducta. Mire, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Del hombre son las disposiciones del corazón, amén, pero más de Jehová dice que viene la respuesta. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, dice, pero Jehová, dice, pesa los espíritus. El hombre piensa, Dios, la joven, ¿cierto? Tal vez el creyente o el cristiano piensa que todos los caminos le son favorables, le son rectos, pueden ser derechos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero a veces dice que el pensamiento del corazón del hombre le puede parecer recto, perfecto, pero dice así también la Escritura que a veces su fin es camino de muerte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando no pensamos en la prudencia conforme a la palabra de Dios, dice el 17, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Tal vez uno puede pensar, hermano, que la casa de los ricos, de las personas que están saciadas, de las personas que tal vez no tienen necesidad de alimento, pueda reinar la felicidad, reina, ¿verdad, hermano, cierto?, la paz.
Y es todo lo contrario. Porque la palabra del Señor dice otra cosa. Y a veces, hermano, puede tenerlo todo el hombre o puede llegar a adquirir todo sin ninguna necesidad, ¿verdad, hermano cierto? De que pase hambre el día de mañana. O, ¿verdad, hermano cierto? Va a tener necesidad de ir al médico, de poder comprar algo. Y todas esas cosas a veces vienen, ¿verdad, hermano cierto? A la mano del hogar. Pero a veces no hay paz, no hay tranquilidad. Y por eso dice la Escritura, mejor dice, es un bocado, es un trozo de pan seco, tal vez que ni siquiera tenga mantequilla, ni siquiera tenga margarina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a veces hay familias, hay hogares que tal vez no abunda la comida, no abundan muchas cosas, hermano, pero a veces hay paz, hay unión en el hogar, en la esposa, en el esposo, en los hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a veces otro hogar que parecen tenerlo todo es como un polvorín. Falta que uno prenda la mesa, hermano, para que parece que todo fuera a explotar. Parece dinamita algunos hogares. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice, es sabio Salomón escribir este versículo de este proverbio, amén, que casa de contienda llena de provisiones. Dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá, dice, la herencia. El 3 dice también algo que habla, ¿verdad, hermano? Cómo se prueba, ¿cierto? Algunas cosas que son en la naturaleza, probarlo como la plata y el oro. Y dice que aquellos son probados, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En distintas formas, o con distintas, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Compuestos químicos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y habla el crisol para la plata y la hornaza, dice, para el oro. Y dice que esto, ¿verdad, hermano cierto? Son para cada uno, amén. Algo para la plata y otro para el oro. Porque dice que eso prueba la legitimidad, amén, hermano cierto. O ¿cómo se llama? Esto de la pureza de aquellos elementos. Un oro puro, una plata, ¿verdad, hermano cierto? De buena calidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y estos tienen que ser probados. Pero dice algo más, amén, que todo aquello es probado de alguna forma, pero Dios es experto en probarnos nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios prueba nuestras vidas. Dios nos prueba a veces, ¿verdad, hermano? En el pensamiento. Dios nos prueba, como decía anteriormente, en cuando estamos bendecidos o cuando estamos en necesidad. Dios nos prueba cuando estamos acompañados o cuando estamos en la soledad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nos acordaremos de Dios en la soledad. Nos acordaremos de Dios, ¿verdad, hermano cierto? En el trabajo, en el colegio, con los amigos, con los compañeros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque aquí tenemos un tiempo dedicado para Dios. Pero cuando no estamos en el culto, cuando no estamos en el servicio, y dice que ahí Dios también nos está probando el corazón. Quizá en esta noche Dios nos está hablando por su palabra y el Espíritu Santo está examinando, ¿verdad, hermano cierto?, nuestros corazones. De qué manera nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios. Porque esa es la labor, ¿verdad, hermano cierto?, del Espíritu Santo de Dios, que Él dice que empieza a examinar nuestro interior. Entonces dice que Dios, ¿verdad, hermano cierto?, prueba los corazones. Amén. Jehová Dios. Amén, hermano, porque dice que el corazón del hombre, nosotros todos entendemos y sabemos que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Dice también, el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Cada cual, ¿verdad, hermano cierto?, le atrae algo, le llama la atención. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Están hablando o está pasando algo en la vereda al frente, amén, hermano, y empieza a acercarse, empieza a escuchar y quiere saber lo que pasa y quiere, ¿verdad, hermano cierto?, enterarse de lo que ocurre. Porque dice que el malo está atento, amén, al labio, ¿verdad, hermano cierto?, en el cual, que muchas veces un labio en el cual se habla, ¿verdad, hermano cierto?, se difama, se miente, se dicen groserías. Amén, hermano, se engaña. Y dice que al malo le atraen todas aquellas cosas.
Y cuando se juntan, ¿verdad, hermano? En aquellas cosas, compartir todo esto, allá en el lugar donde vivía yo cuando era en mi juventud, en mi niñez, había un lugar que le llamaban la esquina dulce. Y ahí se juntaban los jóvenes a compartir, ¿verdad, hermano, cierto? Y a pasarlo bien. Tal vez no eran tiempos tan malos como lo de hoy en día. No se juntaban, ¿verdad, hermano, cierto? Para robar, para asaltar. Pero se juntaban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para compartir cosas de ellos. Cosas personales. Tal vez entre broma y chiste y todo lo demás, tal vez salían groserías, salían malos pensamientos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y la gente le puso a aquel lugar, esta es la esquina dulce, porque todos llegaban ahí y se juntaban en aquel lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque algunas cosas parecen dulces, ¿verdad, hermano, cierto? Pero a veces, ¿verdad, hermano, cierto? Traen este perjuicio, ¿verdad, hermano? Porque dice que el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Aquel que miente, ¿verdad, hermano, cierto? También le llama la atención, ¿verdad, hermano? Aquellos que tienen, ¿verdad, hermano, cierto? Un vocabulario, una lengua, ¿verdad, hermano, cierto? Detractora. Una persona que habla de más, una persona que muchas veces engaña, una persona que no está conforme. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el mentiroso le llama todo eso la atención. Así lo dijo Salomón, ¿verdad, hermano, cierto? Porque él examinaba a las personas. Él empezaba también, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez en su reinado, cuando él le tocó juzgar muchas veces. Hubo un caso conocido en cuando había mentira, había engaño. En ciertas situaciones habían dos mujeres que las dos tenían un hijo, tenían un niño pequeño. Y una, cuando se recostaron, no se dio cuenta durante la noche que lo aplastó y lo ahogó, y el niño se murió. Entonces las dos, o una de ellas, empezó a gritar y pedir auxilio, ¿verdad, hermano, cierto? No por el niño que estaba muerto, sino que por el niño que vivía. Porque la que murió el niño era mentirosa y era astuta, y se quiso quedar con el niño de la mujer que vivía. Entonces esto llegó a oídos de Salomón cuando él era rey. Y cuando dice que llegó delante de Salomón, y él dijo, ¿cómo voy a juzgar? ¿Cómo tal vez voy a tomar una decisión? Y Dios le entregó sabiduría para poder llegar a la verdad. Que Dios nos dé sabiduría a nosotros, hermanos, para que cuando tal vez nos encontremos en un embrollo, en una situación así, Dios revele la verdad sobre nuestras vidas. Amén. Porque Dios ama la verdad, hermano. Amén. Él aborrece la mentira. ¿Cuántos lo creen así? Y a veces nuestros hijos o los niños de chicos, hermano, les gusta mentir o se acostumbran a mentir. Antes, cuando los niños mentían, nosotros los papás les decíamos, venga para acá, y le hacíamos un buen cariño en la boca. O cuando decían un garabato, una grosería, un buen golpe en la boca, porque por ahí salía la palabra. Amén, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, volviendo a la historia, Salomón se encontró y le dijeron le explicaron cuál era el tema y cuál era la discusión y la discordia. Entonces dice Salomón, amén, dijo, vamos a tomar una decisión. Y Salomón dijo, denme una espada, y si las dos están luchando por el niño, voy a partir el niño por la mitad. Amén, hermano. Entonces él dijo, voy a partir el niño por la mitad. Y cuando él levanta la espada para partir y matar a ese niño por la mitad, para dejar supuestamente a los dos conformes, la verdadera madre del niño lloró. La verdadera madre, la que lo amaba, hermano. Porque la otra mujer dijo, bueno, que se haga así, porque a él no le importaba, a ella no le importaba, porque no era su hijo. Que Dios nos dé amor en eso, hermano, para poder amar a nuestros hijos y para poder amar también a los otros. Entonces cuando ella dice, ¿verdad, hermano, cierto? No lo mate, entrégaselo a ella, pero que viva, dice la verdadera madre. Y ahora Salomón dice, no, dénselo a ella, porque ella es la verdadera madre. Porque la verdadera madre, hermano, no iba a permitir que su hijo muriera.
Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta cómo se encarga el Señor, hermano, de sacar la verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice también: el que encarnece al pobre afrenta a su hacedor. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, de no menospreciar a la gente pobre, a la gente que muchas veces anda en la calle, anda, verdad, hermano, cierto, en la condición que ande, cierto, verdad, hermano, cierto, ebrio, tal vez cierto, drogado, o ande, verdad, hermano, pidiendo limosna, porque nosotros ahora alguien nos pide y a todos lo etiquetamos, hermano, que lo quiere para droga, lo quiere para alcohol. Y quizá el 80% sí es verdad. Pero tal vez a nosotros, hermanos, no nos toca juzgar muchas veces eso. Y tal vez muchas veces, verdad, hermano, cierto, la gente puede dar y le dice: anda, cierto, te doy esto, verdad, hermano, cierto, y le hace una recomendación, verdad, hermano, cierto, y tal vez lo escarnece y lo reta y le dice tantas cosas, y Dios no se agrada de eso, ¿sabía usted? Porque la palabra dice aquí, amén, dice también aquí la palabra del Señor: el que encarnece al pobre afrenta a su hacedor. Nosotros sí podemos aconsejarle y decirle la verdad. El otro día fue uno, verdad, hermano, cierto, donde trabajo, y estuvo como 5 minutos parado, y le dije: ¿qué necesita? Usted sabe. Ya, le dije yo: pero anímate, hombre, le dije yo. Si está bien en la mañana, pero en la tarde tú luchas por lo tuyo. Y lávate la carita de vez en cuando, a ver, para que se te pase un poco la flojera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque, hermano, también uno tiene que incentivarlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que de repente la gente reaccione. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice encarnecer, hermano, también al pobre. Muchas veces aquellos, verdad, hermano, cierto, que abusan del trabajo, abusan de los pobres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él dice: Dios bendiga a la iglesia del Señor, que el que escarnece ofrenda a Dios, hermano. Y además dice la Escritura que el que presta al pobre, a Dios presta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mire de la condición que Dios mira a aquellas personas, amén. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquel que se alegra, hermanos, cierto, de aquellos que causan de tropiezo, desastre, o que pasen cosas terribles. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque a veces nosotros podemos ser prejuiciosos y juzgar. Yo sabía que algo pasaba con el hermano, con la hermana, con el joven, hasta que le llegó la mano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros no podemos obrar de aquella manera. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que el que se alegra de esa calamidad, hermano, no quedará sin castigo. No sea que ese castigo a veces se nos venga a nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? ¿Eh? Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Corona de los nietos son de los viejos, son los nietos. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos tienen nietos aquí en esta noche? Varios, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Están las abuelas, pero los abuelos no sé dónde están. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Oremos por los abuelitos que algún día lleguen. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde, como pasó una vez, amén, hermano, que había un hermano que tenía nieto, tataranieto y todo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y yo le dije: hermano, ¿y usted cuándo se va a casar? No, que ya no es necesario. Tengo nieto, tengo tataranieto, tengo todo. Y todos les dije, han nacido, ¿verdad, hermano? Y han seguido sin la bendición de Dios. Porque para nosotros llevar bendición a nuestro hogar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenemos que hacerlo de la manera que Dios, hermano, ¿cierto? Dios manda para nuestras vidas. El que pueda hacer lo que lo haga. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y me dijo: no, cuando esté la situación quiero hacer algo en grande. Tenía como 70 años, hermano, y quería hacer algo en grande. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, nos guarde. Por eso, hermano, muchas veces nosotros despreciamos la bendición de Dios. Despreciamos la cobertura de Dios. ¿Y sabe lo que pasa con eso, hermano? Que esa cobertura nos llega después al hijo. Esa cobertura después nos llega al nieto. Porque van pasando los años y su hijo no viene a la iglesia. Van pasando los años y ese nieto no llega a la iglesia.
O sea, nosotros pasamos a tener una simiente, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? O una herencia en la cual no es bendecida de parte de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y decía, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ojalá sea de esta manera, amén, hermano, que la honra de los hijos sus padres. Hijos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que honran a sus padres, que honran a sus madres, que honran, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Haciendo lo mejor en la iglesia, un testimonio, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En el colegio, en la universidad, donde sea, ¿verdad, hermano? Ellos tienen que honrar a aquellos que le dieron la oportunidad, el sustento, el trabajo. Amén, hermano. Aquel que compra las cosas para que pueda estudiar, para el hogar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Eso nos trae agradecimiento y gratitud a nuestras vidas. Amén. No conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Aquí hace como una pregunta, dice, no conviene al necio la antielocuencia, no la elocuencia, porque la elocuencia, cuando usted habla, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y de lo que está hablando la gente le entiende, o tiene que ser, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Claro, o realmente, ¿verdad? Tiene que ser, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Se hace un consejo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Tiene que ser el respaldar ese consejo de lo que está haciendo. Por eso dice que el necio no, el necio hace cosas, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y él hace todo lo contrario, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? A veces quiere aconsejar y el testimonio no le acompaña. A veces, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Quiere hacer un trabajo y ese trabajo le resulta mal. Amén, hermanos, porque es necio. ¿Sabe en la Biblia a quién llama necio? Aquel que no cree en Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así lo dice el necio no cree realmente como si Dios existiera en nuestros corazones. Por eso aquello, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que no les cuesta creer en Dios, nosotros tenemos que orar por ellos, porque su corazón empieza a ponerse duro, empieza a ponerse testarudo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y con esto ya estoy terminando. Dice, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. La mentira no tiene que estar en los príncipes o princesas, como dice por ahí mi Señor, amén, en los hijos y en las hijas de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dice la palabra del Señor, amén, que no se apartará el mal, dice, de su casa. Mire el versículo 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, a veces, ¿verdad, hermano? Recibimos bienes y nosotros damos males. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No tenemos nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que pagar de esta manera. Dice que esta verdad ilustra, dice, la vida de David. Él dio mal en la vida de David. Él dio mal por la integridad y fidelidad de Urías. Desde aquel momento en adelante, el mal, dice, no se apartó de la casa de David. Como ejemplo, uno de los más grandes, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Reyes de Israel. Dice que él hizo mal, él actuó mal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Con uno, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De sus soldados, ¿verdad, hermano? Lo mandó a la batalla, ¿cierto? Lo hizo morir, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Pecó contra él. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que la maldición no se apartó de su casa. Porque a veces, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Nosotros tenemos que tener cuidado, y yo bendiga a la iglesia del Señor, de no fallar delante de Dios. De no fallar delante de la presencia de Dios. A veces Dios, porque sabemos y conocemos la palabra de Dios, a sabienda, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Nos habla antes de que nosotros fallemos a Dios. Y a veces, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Venimos y oramos y rogamos a Dios, amén, cosa por lo cual ya hemos fallado delante de Dios. Y Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Ha hecho, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Conforme a su palabra. Y a veces Dios bendiga a la iglesia del Señor, como David dice que él oró y lloró para que su hijo viviera. Y dice que en la voluntad de Dios ese hijo no fue permitido vivir.
sino que dice que murió. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo por algo ya no tenemos que pedir y conformarlo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Con lo que Dios nos entrega, con lo que Dios, ¿verdad, hermano?, ofrece para nuestra vida. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestra vida. Le invito a estar orando al Señor por su palabra en el día de hoy. Amén. Nos ponemos en pie de rodillas como usted lo quiera hacer en esta noche. Amén. Proverbios nos hablaba en esta noche: mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de provisión. Oramos al Señor. Amén. Padre mío.